segunda parte de patología digestiva 1. En la anterior clase hablamos algo de lesiones congénitas, ¿no? Del estómago. Ahora vamos a continuar con la parte inflamatoria. Bien. Vamos a hablar de gastritis aguda y gastropatía. La inflamación de la mucosa gástrica aparece en muchos trastornos. Se denomina gastritis aguda cuando existen neutrófilos, cuando existen estos polimorfos nucleares. ¿Ya? Y se denomina gastropatía cuando las células inflamatorias son infrecuentes o no se encuentran. ¿Ya? O sea, cualquier alteración del estómago donde no hay una inflamación evidente, ¿no? Pero sin embargo está alterada tanto la función o su morfología. La inflamación transitoria se debe a múltiples factores. Ejemplo, abuso de aspirina, tabaco y alcohol, estrés importante, tratamientos con citotóxicos, sobre todo en cáncer, ¿no? Infecciones bacterianas o virales, isquemia, shock. Entonces, esto puede afectar de alguna manera la mucosa gástrica. Doctor, la aspirina bloquea la bomba de protones, ¿no? ¿Perdón? La aspirina bloquea la bomba de protones. No, la aspirina lo que hace, y en realidad los aires, ¿no? También, es bloquear como habíamos hablado, ¿no? La dinámica de los derivados o los metabolitos del ácido araquidónico. La vía ciclooxigenasa es la que bloquea. Por eso es antiinflamatorio la aspirina, ¿no? Porque tú sabes, por la ciclooxigenasa se van a formar las prostaglandinas. Sí, sí. Entonces las prostaglandinas son mediadores químicos de la inflamación. Sí. Y si se bloquea eso, entonces no va a haber inflamación. Por eso es antiinflamatorio. En cambio, los medicamentos, los corticoides, bloquean todo el tallo, tanto la ciclooxigenasa como la lipooxigenasa. Directamente a la fosfolipasa. Claro, digamos la fosfolipasa, exactamente. ¿Ya? A la fosfolipasa, o sea, la conversión de la fosfolipasa con su principal metabolito, que es el ácido araquidónico, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí bloquea los corticoides. En cambio, la aspirina se vaya como una ramita, ¿no? Como la ciclooxigenasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este proceso, ¿no? La patogenia, cómo se manifiesta todo esto. Hay una disminución del flujo sanguíneo, ya a nivel de la mucosa, con hiperacidez, ya, resultando por esta disminución del flujo, hay una disminución de las sustancias amortiguantes, o sea, las sustancias tampón que se llaman, ¿no es cierto? Estas sustancias que amortiguan la acidez, ya, para que no sea tan ácido, entonces de alguna manera va a subir el pH. Eso es importante, ¿no? El bicarbonato, básicamente. Pueden producirse erosiones, que estos pueden conducir a una hemorragia. Y son muy graves, son muy numerosas estas erosiones. Inclusive esto se traduce en una HDA, ¿no es cierto? Hemorragia digestiva alta. Bien. Entonces, ambas condiciones, como principalmente la disminución del flujo, que dice, resultando una disminución de sustancias amortiguantes, afectando el moco protector, o sea que hay menos moco, ¿no? Y esto puede dar lugar a las erosiones que les comentaba. Ya, las erosiones son, no se llaman úlceras, ¿no? Erosiones simplemente porque son soluciones de continuidad del epitelio, pero muy superficial, muy superficial. ¿Ya? Prácticamente abarca el epitelio y la superficie de la lámina propia, ¿no? Bueno, ambas condiciones pueden ser asintomáticas o asociarse con dolor epigástrico, aquí a nivel de la parte alta del estómago, náuseas y vómitos, y en casos graves las erosiones pueden producir úlceras. Y también esto nos lleva a una producción de hemorragia, ¿no es cierto? Y eso ya es más grave la cosa. En este cuadrito que está muy bien confeccionado, que es de Robin, sacamos esto, nos habla de los mecanismos de lesión y protección gástrica, ¿no? Que estamos viendo en un ámbito normal, ¿no es cierto? Ya, entonces, normalmente nosotros estamos sometidos, digamos, ¿sí?
a factores lesivos como la acidez gástrica y las enzimas pépticas que normalmente se producen, ¿ya? Pero también tenemos los factores protectores, ¿no? Como acá decimos la secreción de moco superficial, secreción de bicarbonato en el moco, ¿sí? Flujo sanguíneo a nivel de la mucosa, ¿sí? La función de la barrera epitelial, ya la capacidad regenerativa epitelial, ¿sí? Elaboración de prostaglandinas, de alguna manera van a favorecer, ¿no? Las prostaglandinas, que son unos derivados de la fibra arquidónica. Ustedes ya saben. Bueno, ¿y qué pasa cuando estamos en un ámbito ya de lesión? Infección por el Helicobacter pylori, consumo de aire, ¿no es cierto? Que son los antiinflamatorios no esteroideos, tabaco, alcohol, ¿sí? Hiperacidez gástrica, reflujo, ¿sí? Gastroduodenal. Bueno, todo eso, ¿sí? Esto va a causar un daño a nivel del epitelio, ¿sí? Cuando hay soluciones de continuidad del epitelio muy superficiales, ¿sí? Entonces ahí se pueden producir las erosiones. Pero comparando con lo que es normal, miren, este es el moco, esta capita de los dedos. Miren cómo está disminuido, ¿ya? Entonces, aquí digamos estamos en un equilibrio, miren, en lo que son los factores lesivos y lo que son los factores protectores. Son más pesados los factores protectores, ¿no? En la balanza, si ponemos en la balanza. Pero sí que pasa en una condición de lesión, ¿no? Que estamos poniendo acá. Entonces, esta balanza, ¿sí? Se desnivela, ¿ya? Es más pesada, digamos, la parte agresiva que la parte defensiva. Entonces, ahí se va a producir la lesión. Y aquí se establece lo que se llama la úlcera, ¿no es cierto? Y miren, esta es la úlcera, que es una pérdida bastante importante de sustancia, donde inclusive esta úlcera está sobrepasando la muscular de la mucosa y está afectando la mucosa. ¿Sí? Muscular de la mucosa y esta es la submucosa. Entonces acá se ve una inflamación activa, intentos reparativos como fibrosis tratando de focalizar esta zona. Pero aquí ya se estableció la úlcera. Bien. Entonces vamos a ver ahora las enfermedades de la mucosa gástrica relacionadas con el estrés. Esto pueden aparecer en pacientes con traumatismos graves, quemaduras extensas, enfermedad intracraneal. ¿A qué se refiere enfermedad intracraneal? Puede ser un accidente vasculocerebral, problemas de algún tumor, un infarto, bueno, una serie de condiciones que pueden afectar, digamos, el cerebro. Lo mismo en condiciones de una cirugía mayor, enfermedades graves como el cáncer, ¿sí? Y otras formas de sobrecarga fisiológica intensa. Entonces, ¿cómo se expresa nuestra mucosa gástrica? Pueden aparecer úlceras gastroduodenales agudas, tanto en estómago como en duodeno, ¿no? Son las más frecuentes en situaciones de shock, septicemia, cuando hay una infección generalizada, o bien traumatismos graves. También pueden aparecer estas otras lesioncitas, que son las úlceras de Kurlin, que aparecen en la porción proximal del duodeno en el contexto de quemaduras o traumatismos graves. Aquí estamos viendo todas estas condiciones son las que nos van a producir estrés. Y esta es la respuesta de la mucosa gástrica. Luego tenemos las úlceras de Cushing. Son úlceras gástricas, son más profundas que la erosión, ¿no? Estas ya son úlceras, estoy hablando acá de úlceras, ¿no? Gástricas, duodenales y esofágicas, que afectan a personas con enfermedad intracraneal. Estas, como son bastante profundas, presentan un riesgo elevado de perforación. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí estamos viendo una mucosa gástrica bastante inflamada, donde vemos estas manchitas, ¿no? Son pequeñas en realidad, son pequeñas hemorragias, ¿no? Son erosiones que se están produciendo en la mucosa grave. Aquí están dispersas, son múltiples, ¿no? Pero si estas comienzan a sangrar y como son múltiples, eso sí que es peligroso. Aquí podemos ver en un corte histológico
Acá no omitan esta partecita porque es un error de un artefacto de corte. Eso no debía haber, se perdió este pedacito, no importa. Pero acá cabe establecer que está presente la muscular de la mucosa. Y acá abajo está la submucosa. Entonces, esta es la mucosa y están las glándulas superficiales y las glándulas, en este caso, antrales. Hay una reacción bastante importante porque miren, el MAB está activo, el tejido linfoide asociado a la mucosa, ahí está, bastante activo. Y aquí se ven estas soluciones, que son relativamente superficiales, pero acá ya no tanto, ¿no? Entonces aquí hay sangrado, miren, y se está formando un exudado hemorrágico acá, ya con porciones inclusive de glucosa, erosiones. Bueno, ahora vamos a hablar de la gastritis crónica y sus complicaciones. Estamos dejando de lado ya la duda, ahora nos vamos a la crónica. Gastritis crónica y sus complicaciones. La causa más común de gastritis crónica es la infección por el bacilo Helicobacter pylori, y este bacilito realmente vamos a manejar en toda la clase, está presente en todo. Entonces, en este contexto vamos a ver que hay varias situaciones, como esta, por ejemplo, la gastritis autoinmune. Es la gastritis crónica autoinmunitaria, como quiera llamarlo. Típicamente asociada con la atrofia gástrica, o sea que hay atrofia de las glándulas gástricas. Es la causa más común en infecciones pacientes sin infección por el Helicobacter pylori. Cuando no hay este problema del Helicobacter, entonces la causa más común sería una gastritis autoinmunitaria. O sea, nuestro sistema está reaccionando contra los componentes de la mucosa gástrica. Vamos a volver sobre esto. Uso crónico de los AINES. Es una tercera causa importante de gastritis en algunas poblaciones. Las causas menos comunes incluyen lesiones por radiación, reflujo biliar crónico, ¿sí? y reflujo biliar crónico. Bueno, los signos y síntomas asociados con la gastritis crónica son típicamente menos severos pero más persistentes que los de la gastritis aguda. Menos severos pero sí más persistentes. Puede ocurrir náuseas, malestar abdominal superior, a veces con vómitos, pero la hematemesis, o sea, los vómitos sanguinolentos, son poco comunes. Bien, aquí tenemos una imagen, ¿no?, de una gastritis crónica. Aquí, como vemos que en la lámina propia existen estos elementos inflamatorios que son mononucleares, no vemos acá neutrófilos. La mayoría son linfocitos, algunos plasmocitos también se ven por acá, pero son mononucleares todos, ¿no? Que estamos viendo aquí las glándulitas, las glándulas, que están típicamente dispuestas, ¿no? Ya la gastritis crónica. Entonces dijimos que la primera causa de gastritis crónica es el bicho este, ¿no?, el Helicobacter pylori. Este nombre inusual identifica bacterias específicas que pueden causar infección del estómago. Perfecto. Esta infección puede contribuir al desarrollo de enfermedades tales como dispepsia, ¿no?, la acidez, hinchazón y náusea, acidez gástrica, ¿sí? Y también predisponen o producen las úlceras a nivel de estómago y duodeno. Algo más, hay relación con el cáncer y linfomas gástricos, esto es importante. Entonces, los linfomas aparecen porque este bicho induce a la aparición de este tejido, ¿sí?, que se active, ¿no?, que se vuelva más activo, que haya una hiperplasia del tejido linfoide este, ¿no es cierto? Y esto puede dar lugar a linfomas de células B o linfomas B, también conocidos como malpomas, ¿no?, del mal. Aquí está el bichito, ¿no?, están siempre atacando la superficie. Le encanta el moquito gástrico, vive de eso, eso es su hábitat. Aquí vemos una glándula cortada transversalmente, ¿sí? Aquí está el epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, y aquí vemos, miren los bichitos, ahí están. Estos son los helicobacter. Esto con microscopía electrónica
Y con este método de Kienza es donde se los puede identificar con mayor facilidad a estos bichitos. Acá los estamos viendo con microscopía electrónica de rastreo. Son bacilos, miren, son bacilitos. En su parte anterior, en su parte cefálica, digamos, ¿sí?, presentan estas estructuras a manera de antenas, ¿no?, como antenitas. Bueno, entonces estas están viviendo dentro del moco e inclusive se introducen en las criptas, en las foveolas. Pueden introducirse ahí y ahí reproducirse. Son muy difíciles de eliminar. Es más, probablemente el 80% de los que estamos acá tenemos este bicho. Este es el... Bien, vámonos a esta, la gastritis atrófica autoinmunitaria. Acá la vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Normalmente respeta el antro gástrico, ¿sí?, pero suele atacar, digamos, los otros segmentos del estómago, ¿no? Y suele acompañarse de hipergastrinemia. ¿Qué significa esto? Aumento de los niveles de gastrina. ¿Y saben qué es la gastrina, verdad? Es una hormonita producida por células del sistema Pum, células neuroendócrinas. La mayoría de las hormonas están producidas por células enteroendócrinas que se llaman, que están distribuidas en todo el tubo digestivo. Las células G, principalmente en el antro, células G, productoras de gastrina. Entonces, una hipergastrinemia, ¿no es cierto? Digamos, ahí está. Después del Helicobacter pylori y los AINES, la gastritis atrófica autoinmunitaria es la causa más frecuente de gastritis crónica y presenta mayor riesgo de adenocarcinoma. Ya después del Helicobacter y los